Un saludo a todos. Como pueden estar imaginando, ya estamos en nuestra tercera edición ya de este podcast titulado La Barra. Y aquí es donde traemos ya a un invitado más. En esta ocasión es un periodista proveniente de España, si no me equivoco, de Sevilla, y es Pablo Montaño. Pablo, un saludo, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Luis? Muy buena. La verdad que el placer es mío, porque sí soy periodista y periodista deportivo, como yo me llamo, pero para nada tengo un nombre súper importante y es un placer estar aquí en tu programa. No, pues Pablo, no, nuevamente reitero mis agradecimientos por aceptar la invitación. Y la verdad es que yo te conocí por Twitter, soy seguidor tuyo por Twitter y pues si hay algo que me hizo, digamos que empezar a seguirte ya desde hace algún tiempo, es tus comentarios tanto sobre el fútbol español de vez en cuando, pero sobre todo de la Premier. Y es por eso Sí. que quiero iniciar, ya que pues tal vez las personas no nos están viendo por Spotify, solo las que están escuchando, pero veo que traes puesto un jersey, una camiseta del Southampton, lo cual me llama mucho la Sí. atención, pero de verdad porque igual veo que por Twitter comentas noticias de Premier, fichajes de la Premier League, incluso veo que tienes comentarios sobre los españoles que están jugando en Inglaterra. Entonces sí, me gustaría iniciar sobre cómo Efectivamente. inicia esa parte tuitera tuya, sobre abordar estos temas en tus redes sociales. La verdad que te has fijado bien en la camiseta del Southampton de hace, diría, 4 temporadas más Sí, o menos. No sé si la última de Virgil van Dijk, antes de fichar me por el parece que sí, Liverpool. me parece que sí. Y nada, como sabía más o menos de lo que podíamos hablar, me la he querido poner para el programa de hoy. Y sí, como comentaba, la verdad que desde hace un tiempo que me quise especializar en la Premier League. Es una liga que he seguido desde hace mucho tiempo, que es la que al final yo soy de España, soy seguidor del Real Betis desde que nací prácticamente, y la Liga Española es la que siempre he visto también, pero la Premier League desde que no soy pequeño, pero desde hace bastantes años es como la liga que más he seguido, y cuando ya he centrado más el tema periodístico y más hacia lo profesional, sí es la que quería centrarme más porque es la liga que más me atrae, la que en mi modo de ver es la mejor liga del mundo, tanto por espectáculo como por nivel, como ahora incluso por futbolistas que hay allí. Y por eso le dedico, como decías, tanto tiempo en Twitter, que es como la red social en la que más interactúo y la que más participo. Y desde hace un par de años más o menos que me creé una nueva cuenta, ya eso, más dedicada al perfil más profesionalizada, pues sí que llevo a cabo ese tema de la Premier League. Por un lado, comento los partidos porque intento ver el mayor número de partidos posibles cada fin de semana. Obviamente no da abasto y sobre todo porque piensa que los sábados es el horario unificado de la Premier, que hay 5 partidos, entonces hay que escoger uno. Después pues sí, intento ver algunos repetidos, el que de los más destacados, pero me lleva mucho tiempo durante el fin de semana ver esos partidos. Y después lo uno con eso que comenta, que es un proyecto personal, que empecé, eso sí, hace justamente un año más o menos, del que yo le llamo el Spanish Premier, que son los futbolistas españoles que están en Inglaterra. Y fue, creo, la manera que yo conseguí unir como mis dos grandes pasiones, que era el fútbol español, que a mí me gustaba mucho, y una pasión aún mayor, que era el fútbol inglés. Y la manera que yo encontré de juntar esos dos mundos fue darme cuenta desde hacía bastante tiempo que cada vez eran más los futbolistas españoles y cada vez eran más incluso los profesionales, ya no solo futbolistas, sino también entrenadores, miembros de cuerpo técnico, incluso entrenadores de portero, fisio, todo, cada vez hay más gente migrando hacia allí. Y fue la manera de decir, wow, me gusta mucho el fútbol inglés, pero no quiero perder como ese hilo del que empecé yo a nacer, del que nació mi gusto por el fútbol, que es España, y es como lo conseguí unir. Y la verdad que implico mucho tiempo, tanto en Primera División, sobre todo en la Premier League, como también saco estadísticas de los jugadores de Championship, de la segunda división inglesa. Tengo una pregunta, ¿cómo es que nace esta pasión, ese atractivo hacia la liga inglesa? ¿A través de la televisión, tuviste un viaje, una experiencia por un familiar? Porque normalmente una persona
si es, primero es muy seguidor de su liga. En mi caso, yo que soy de México, pues sigo mucho la liga. Pero a medida que fui conociendo el fútbol europeo, yo al menos sí empecé a Claro, sacrificar el dejar de ver el fútbol de mi zona por ver claro. el fútbol del primer nivel. Entonces quiero saber cómo inició esa pasión por el fútbol de inglés y ese seguimiento a estos jugadores. Pues te diría, o sea, no sabría decirte un momento exacto de yo decir, en el año 2000 algo nace mi pasión por el fútbol inglés, pero sí que lo remonto hace muchos años cuando la gente de España lo conocerá más, cuando Movistar todavía tenía los derechos de la Premier League, que ya ahora los tiene DAZN, los compró. Yo me gustaba mucho ver esos partidos por el ambiente que tenía. O sea, yo diría que mi pasión por el fútbol inglés nace por el tema de la pasión, porque yo soy una persona que ve el fútbol como algo más allá de un deporte. O sea, me gusta más el fútbol por la gente, porque pienso que el fútbol pertenece a los aficionados y así creo que esa parte de pasión la hay en Inglaterra y también existe en España, obviamente, y en muchas ligas europeas e incluso no europeas. Pero como se vive en la Premier League, yo creo que es diferente al resto del mundo. Por un lado, esa pasión de cómo se vive a mí me atrae muchísimo. Y después yo también lo asocio un poco al tema de la historia. A mí me gusta mucho la historia, siempre he intentado informarme mucho de pues el nacimiento de clubes, cómo surge todo. Me gusta leer mucho sobre de dónde provienen las cosas, eh, tanto de fútbol como políticamente y demás. Y al final la Premier League, el fútbol inglés es de donde nace este deporte. O sea, en Inglaterra nace este deporte, es de donde surge todo y eso también me llamó a mí la atención, el investigar y el informarme por qué en Inglaterra surge de esta manera, cómo va avanzando el fútbol y cómo desde Inglaterra va llegando al resto de países de Europa. Entonces es algo que tanto por pasión como por historia me ha atraído y desde que me dedico a ello profesionalmente, por así decirlo, tampoco es que yo ahora mismo viva de ello, pero desde que lo hago como más profesional, sí que estoy más fijado en la Premier League por un gusto que empezó hace ya bastantes años y que cada vez ha ido a mayores. Fíjate que ahora que tocas la palabra pasión, me hiciste pensar mucho quizás en el punto de quiebre que tuve yo, porque yo de Inglaterra, yo soy fan del Manchester United, pero yo de pequeño, cuando fui por primera vez a un estadio de fútbol aquí en mi país, no precisamente en mi ciudad, sino que tuve que viajar, yo Sí, recuerdo que al final del partido, yo era fanático del equipo que iba como visitante, entonces pues yo me colé con los locales pues para poder ver el partido porque ya no había entradas. claro, Entonces, al terminar el partido, mi equipo terminó ganando, entonces la porra, la barra de los locales se reunió, juntaron un montón de piedras, se fueron al autobús y empezaron a tirar contra el autobús. Entonces eso fue algo a mí que me marcó, pero no para bien, me dejó una muy mala claro, impresión de lo que es el fútbol, porque vi violencia, vi muchos insultos, no sé, muchas acciones que a mí como niño no me parecieron correctas. Entonces descubro al United precisamente por un programa deportivo y un gol de Cristiano Ronaldo. Empiezo a conocer la historia, empiezo a investigar sobre el atentado en Múnich, el avión, no sé, empiezo a conocer muchas cosas y empiezo a conocer la pasión desde otro punto de vista. Y actualmente creo que soy inclusive más fanático del Manchester United, que es ajeno a mi sí, país, que de mi mismo equipo, que en el caso aquí de México soy del América. Ya incluso dejé de ver fútbol mexicano casi por completo. Entonces creo que me llama la atención mucho lo que tú mencionas porque ciertamente es algo que se le caracteriza a los equipos de Inglaterra. Incluso se habla mucho de sí. que no importa si tu equipo del pueblo es de octava, quinta, sexta división, uno es aficionado de ese equipo porque es de donde nació. Entonces creo que eso sí es algo muy único. ¿Tú particularmente tienes un equipo o un jugador favorito que sigas en Inglaterra o es tu fanatismo por la liga en general? A mí me gusta la liga en general. O sea, siempre no me importa, no hay un equipo que me marque a lo mejor mi horario a la hora de ver los partidos, que en el horario unificado que te comentaba antes de las Ujú. 5 o sea, sí, de las 4 de la tarde, de 5 de la tarde, yo diga, Buah, tengo que ver a mi equipo y me pierdo un partidazo que haya a esa misma hora porque tengo que ver a mi equipo. No es tan así. A lo mejor lo fijo más por el tema de los españoles. Si hay muchos españoles jugando un partido, pues sí me decanto más por eso. Pero si ves la camiseta, como te comentaba, que Sí. llevo,
es también por una pequeña debilidad que tengo en el Southampton, que no sé si podrás imaginarte quién puede ser, por eso de la camiseta. A ver, es que tengo que pensar en Van Dijk, pero... Actualmente, sí, Ah, sigue juega actualmente en el equipo. actualmente. Uy, me la pones... No, es que ya se fue Ins, ahorita... Pues Esto... queda el que para mí es el mejor de todos. A ver, espérame, dame un segundo. War Bros. Efectivamente. Es que tiene que James, ser él. Sí, efectivamente. el Bueno, bueno no. de Prowsey. Sí. El bueno de Prowsey a mí, desde que empecé a ver la Premier League más intensamente, me enamoró, me encandilé de ese futbolista. Y alguna que otra vez sí que te diría que he preferido ver un partido del Southampton, a lo mejor a uno del Everton, por decir un caso, o un partido de incluso del Arsenal, que son equipos que llaman muchísimo más la atención o que son más importantes, o del propio Leicester. Y me he decantado por uno del Southampton porque a mí James Ward-Prowse es una debilidad mía que yo tengo, y en ese sentido diría como que no tengo un equipo en Inglaterra como tal, porque desde pequeño, cuando seguía la Premier League, como te decía, pues siempre tienes un equipo que te llama más la atención, como en tu caso pudo ser el Manchester United. En mi caso a lo mejor era más el Liverpool, que ese tema histórico pues a mí me tocaba mucho, y el Liverpool me llama mucho la atención, pero desde hace unos años esta camiseta del Southampton me la compré la única vez que he estado en Inglaterra, estuve en Londres, y me enamoré más todavía del fútbol inglés cuando estuve allí. No pude ir a ningún partido, pero sí estuve visitando estadios. Esa espinita del partido la tengo pendiente y tengo que ir a Londres a ver algún partido. Y yo me compré esta camiseta del Southampton por James Ward-Prowse cuando estuve allí. Y sí diría que un poquito de mí es de los Saints. Pero, ¿qué es lo que te trajo de ese jugador? Yo particularmente lo que más admiro, obviamente, es su forma de cobrar tiros libres. Incluso se habla de que va encaminado a romper el récord de Beckham de tiros libres anotados en Premier League. Pero, ¿cómo nace esa conexión con James? Pues, como te dices, es el Beckham de nuestra era, porque la manera en la que tira las faltas a mí me parece increíble. Pero te diría que es tanto por su forma de jugar, la posición en la que juega. A mí me gusta mucho el fútbol de toque, el fútbol de posesión. O sea, siempre he sido muy pro a ese fútbol combinativo y vistoso y que gusta ver. Y James Ward-Prowse al final es un centrocampista que vale, o sea, que Guardiola se lo podría llevar para sus equipos, porque me parece un centrocampista impresionante. Nace tanto por esa forma de jugar que tiene, su golpeo al balón parado, como también por el hecho de que lleva toda la vida en el club. Porque yo ese apego al club, ahora que ha pasado todo el tema de Messi y demás, a mí me ha dado pena, porque yo soy todavía del viejo fútbol, de los que odia un poco el fútbol moderno, y que el tema de los One Club Men a mí todavía me sigue gustando mucho. O sea, yo soy el hecho de que Totti terminase su carrera en la Roma a mí me fascinaba. Que Messi hubiese terminado su carrera en el Barcelona era mi sueño, por así decirlo. Y ese tipo de futbolistas que se deben a un club, que pueden salir y tienen ofertas mejores, porque al final este mismo verano el Aston Villa estuvo a punto de pescar en el Southampton por dos, llevarse primero a Danny Ings y después también querían a Prowsey, y no lo consiguieron. Y eso también fue para mí una satisfacción, el hecho de poder decir, bueno, este futbolista que lleva aquí tantos años siente esa pasión por el club, como podría ser también el caso de Grealish en el Aston Villa, que llega desde pequeño, es de Birmingham. O sea, ya no solo tiene un arraigo al club, sino también a la ciudad de la que es el club. Y es algo que a mí me cuenta mucho para valorar un futbolista y que me ha enganchado desde el principio. Fíjate que sí es cierto, me había olvidado que estuvo a punto de irse, o al menos eso sonaba, y creo que ya incluso terminó renovando, Sí, ¿verdad? ha renovado un contrato muy largo de, si no recuerdo mal, hasta 2026. Sí. O sea que le quedan todavía muchos años a Ward-Prowse por Southampton. Fíjate que personalmente sí estoy muy en sintonía contigo sobre el romanticismo y de estar solo en un club. Aunque igual historias como ahora la de Cristiano que regresó al United no me desagradan. Porque pues yo al menos cuando salió su noticia que iba con el City, lo primero que pensé fue en Sir Alex, en como de que no puede ser, o sea, le va a romper el Claro, corazón. Es su chico, era su claro. consentido desde que está en el club.
Entonces creo que al final de cuentas, esa es la parte bonita del fútbol que ni con todo el dinero, ni los patrocinios, ni Sí. los petrodólares, pues pueden cambiar. Entonces creo que, no sé, sí soy más de esa idea de que se respeten esas reglas no escritas en el fútbol. Ahora, igual me fijé que tú tenías un canal en YouTube donde entrevistabas a personajes Sí, antes de Championship, ahora de Premier League, y anoté que son a Sergi Canós, que anotó gol sí, en su debut, bueno, en el reboot en Premier League ahorita sí, en frente al Premier League. Arsenal. David Raya, el portero, y Alex Vallejo. ¿Cómo es que nace ahora o cómo ese contacto con los futbolistas y la comunicación por una entrevista? ¿Y qué te motivó a subirlo a YouTube e incluso al mismo Spotify? Pues a raíz de ese proyecto personal que te comentaba antes del Spanish Premier, que yo le dedicaba pues todas las jornadas ese espacio en Twitter, las estadísticas de cada partido, de cada uno de los jugadores, pues ese proyecto quise ampliarlo un poco más y llevarlo un poco más allá, por así decirlo, porque el año pasado estuve viviendo en Madrid y durante un máster que estuve haciendo pues nos incentivaron y nos animaron a hacer algo más, a que nuestras ideas y que aquello que nos propusiéramos pues lo intentáramos y que nuestros proyectos pues lo llevásemos a cabo. Y entonces, al final el Spanish Premier no es una sola cosa, no son solo estadísticas, sino es un poco todo, es el español en Inglaterra. Y de ahí pues puede salir pues desde el tema de las estadísticas, las entrevistas que estoy consiguiendo, con todo el tema de la pandemia no he podido viajar, pero viajar me gustaría mucho a Inglaterra para poder sacar algún trabajo de allí. Y fue a raíz de la primera entrevista con Alex Vallejo, que sigue en el Huddersfield Town en Championship, pues conseguí contactar con él, él me empezó a seguir en Twitter a raíz de mi trabajo que hacía subiendo las estadísticas de cada partido, contacté con él, me dijo que sin problema, que podríamos hablar y, y ya pues intenté seguir esa cadena y no bajarme de, por así decirlo, que se dice aquí mucho, no bajarme de la bici y seguir adelante con el proyecto, que fue breve porque lo empecé tarde la temporada pasada, ya que la primera entrevista creo recordar que fue en marzo, abril, y la de David Raya no llegó hasta mayo, o sea que no tenía una continuidad como tal, ya la de este año sí, este año he querido que tenga una periodicidad fija y por eso empezó la temporada con la previa, utilizando la entrevista a Sergi Canós del Brentford como previa, que no fue la mejor previa Sí, posible porque, te cayó como porque anillo yo al no me lo dedo. podía creer cuando pude hablar por fin con David, le dije que el vídeo saldría justo antes del Brentford Arsenal, que era el partido que inauguraba la Premier League 2021-2022. Y cuando salió el vídeo, al día siguiente jugó el partido y vi que marcaba el primer gol de la temporada, yo no sabía ni qué hacer, le escribí rápidamente un mensaje a David, o sea, a Sergi, dándole las gracias y dándole también la enhorabuena por el gol. Y la verdad es que quiero seguir manteniendo, como te decía, durante esta temporada ese tema de entrevistas, hacerlo con una periodicidad de más o menos sacar una entrevista al mes. Ahora esta primera fue en agosto. Para la próxima 1 o 2 semanas en septiembre me gustaría sacar ya la segunda. Y también con motivos concretos. Al final hay muchísimos futbolistas en la primera división inglesa. No todos están al alcance, porque al final son Sí. futbolistas de talla mundial, en los que ya no solo porque ellos no quieran, sino porque conseguir una entrevista con ellos eh, tiene una cadena muy larga de contactos y alcanzarlos y demás, pero sí me gustaría sacar una entrevista al mes más o menos con ciertas historias. Es decir, la de Sergi Canós llegó porque consiguió el ascenso a Premier League con el Brentford y volvía a debutar en la Premier League y justamente su equipo era el que estrenaba la temporada. Pues ahí va una historia con la que hacer el debut. El del mes que viene, el del mes de septiembre, pues me gustaría que tuviera así también una historia como tal, ¿no? O sea, que al final intentaré sacar las máximas posibles, pero que siempre tengan una historia detrás o que estén relacionados a algo de actualidad o que vaya a ocurrir. ¿Planeas esto siempre centrarlo exclusivamente a españoles en Premier League o también quieres abordar Championship o incluso League One, League Two? En estos momentos, más allá de la Premier League y de la Championship, no me he planteado nada porque ya es suficiente trabajo, incluso muchas veces
parece que no das abasto, Sí. porque al final son dos ligas que tienes que ver en profundidad. La Championship, por ejemplo, apenas tengo tiempo para seguirlas más allá de los partidos destacados que haya en el fin de semana, ya que encima muchos coinciden con los de Premier League. Entonces, ahí sí le doy prioridad a los de la primera división. Es bastante complicado sacar tiempo para todo eso. Entonces, lo tengo todo centrado en los españoles, en Inglaterra, solo en primera y en segunda. Tengo conocimiento de que hay españoles en League One, en League Two, y bueno, y ya si empiezas a bajar categorías, Sí. como en Inglaterra hay tantas, en séptima, octava división, hay también futbolistas españoles, incluso en las canteras de los equipos de Premier League, en los equipos sub-23 de Manchester United, Manchester City, Leicester, creo recordar, Liverpool, no sé si ya queda alguno. Hay también mucho futbolista español joven, e incluso del sitio donde yo vivo hay un chaval jugando en el Manchester City ahora mismo. O sea que conozco que esos futbolistas están ahí. Otra cosa es seguirlos y poder tener todo el conocimiento para hablar con ellos, contactarlos y demás. Eso ya es un tema que en estos momentos no me planteo, pero por falta de tiempo. Wow, o sea, creo que es un proyecto muy interesante la manera en cómo lo estás abordando. Ciertamente, creo que fue sobre todo tras el éxito en las Eurocopas y en los Mundiales, es que cada vez vimos a más españoles emigrando Sí, tanto a Inglaterra como a otras ligas en general. Entonces creo que tienes mucha materia prima de dónde tomar, pero ciertamente al final de cuentas el tiempo es un problema claro. que tenemos todos. Ahora cambiando un poco de tema, vi que, bueno, al menos en tu descripción en Twitter veo que también trabajas como periodista en Diario As. ¿Cómo es Sí. tu experiencia en trabajar en un diario tan conocido en España y fuera de ella? Pues entré en el diario AS como becario de Mm. estudiante, becario en prácticas, hace 3 meses más o menos. Voy ahora a empezar mi cuarto mes ahí. Y la verdad que estoy muy contento por la experiencia. Yo llevaba desde antes de entrar en la carrera de periodismo, que yo estudié periodismo en Sevilla, escribiendo en páginas, sobre todo sobre mi equipo, sobre el Real Betis. Y siempre me ha gustado mucho escribir. Sobre todo de fútbol, he escrito sobre otros temas, trabajando en otros sitios, pero sobre todo de fútbol. Y cuando entré en el diario AS, obviamente tienes que adaptarte y tienes que aprender mil cosas nuevas, pero llegaba con la tranquilidad del hecho de que a mí me había gustado mucho siempre escribir, que había dedicado mucho tiempo a cubrir ya sean noticias, crónicas, hacer también entrevistas. Y la verdad que estoy muy contento porque encima me dedico sobre todo, tengo que hacer muchas cosas diferentes. Ya me puede tocar un día hacer un directo de fichajes como los que está viendo durante este verano, o en los Juegos Olímpicos, pues también cubrir directos, sacar noticias sobre los Juegos Olímpicos, y tienes que estar un poco informado de todo. Pero sobre todo me centro desde que entré en el fútbol internacional, que es lo que más me gusta y que a lo que le puedo dedicar más tiempo, porque tengo también, o sea, en la sección en la que yo estoy de actualidad, del fútbol internacional, tenemos que proponer muchos temas. Tenemos que estar al tanto de todos los medios, ya sean tanto nacionales como internacionales, buscando, pues, ¿qué te digo? Entrevistas, reportajes, noticias, estadísticas que vayan saliendo, y proponer esos temas como, si se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando debutó Trevoh Chalobah con el Chelsea y marcó Gol. en el debut en Premier League, no el debut en la Supercopa de Europa, sino en Premier League, que marcó, pues obviamente eso tenía una historia detrás, pues porque justamente días atrás había subido el propio Trevoh Chalobah una historia a su perfil de Instagram en el que salía de recoger pelotas en un partido entre el Barcelona y el Chelsea. Y entonces te das cuenta que también es el futbolista, el debutante más joven que marca con el Chelsea desde hace muchos años, desde 1900 y algo, casi más de 20 años desde que hubiera un debutante tan joven. Pues cuando te enteras de esas historias las propones para sacarla como tema en el AS, y siendo de la Premier League, pues me gusta incluso más todavía poder escribir de ellas, porque es la liga que me gusta, y el fútbol internacional es lo que me gusta. ¿Tú quieres centrarte exclusivamente en lo que es la redacción como periodista o también te ves en un futuro narrando partidos o al menos comentarios o en mesas de análisis? Porque al final de cuentas estamos en la burbuja del fútbol y pues todo Claro. cuenta como experiencia. O sea, ¿tú solo quieres centrarte en la redacción de textos o te ves como algo más en los ejemplos que ya mencioné?
A mí lo que más me gusta, y por desgracia, no porque no haya podido, sino porque a lo mejor no me han salido tantas oportunidades, lo que más me gusta es la radio. La radio es lo que yo siempre he dicho que es como mi pasión dentro del mundo del periodismo. En el mundo del periodismo deportivo es el fútbol, pues en el tema del periodístico lo que más me gusta es la radio. ¿Qué pasa? Que vivimos en un mundo, en el término profesional, en el que no puedes elegir. O sea, Sí. que tienes que trabajar de lo que se pueda y lo que surja, porque al final es una profesión complicada. No sé cómo estará por allí el tema periodístico, pero en España encontrar un puesto de trabajo fijo e importante en un medio es difícil, porque al final, si te fijas en las radios, en las teles, en los periódicos incluso, siempre están las mismas personas, porque los mejores al final son los que hacen los programas importantes, y entonces no puedes estar eligiendo y dejando, no, como a mí no, como a mí lo que me gusta es la radio, yo no quiero hacer tele, o como a mí lo que me gusta es la tele, no quiero hacer prensa. Yo en ese sentido soy muy camaleónico, o sea, no voy a decir que no nunca nada. He participado en programas de radio y he sido el primero en apuntarme. Cuando me salió la oportunidad de estar de prácticas en el AS, no lo dudé ni un momento, porque aparte de que me gusta escribir, era una oportunidad muy buena, como decías, en un medio muy importante como el Diario AS, y por eso no quise descartarla en ningún momento, pero sí aspiro alguna vez de mi vida en estar trabajando en una radio, que es lo que más me gusta. Ahora que dijiste que siempre están los mismos, sí pensé mágicamente en un ejemplo de aquí en mi país. Recientemente TNT Esports se estrenó aquí con la plataforma de ¿Sí? HBO, compraron los derechos de la Champions y mostraron su nuevo equipo de trabajo. Y ciertamente es el reciclaje de al menos aquí de ESPN México, de Fox Sports México. Y no sé si sea por talento porque recibió muy malas críticas este panel de trabajo, pero sí al menos aquí en México, tanto para periodismo, radio y televisión, sí da la sensación de que más que por talento, no estoy seguro de nada, no lo puedo comprobar, pero es la percepción que todo el mundo tiene en redes sociales, Sí. de esos amiguismos, de esas palancas, y al menos no sé cómo sea ahí en España, pero sí sé, yo al menos no he incursionado en esa parte del periodismo y no lo pretendo hacer, pero sí sé Claro. que aparecer como alguien nuevo es muy complicado, es muy difícil porque normalmente sí existe como que ese acuerdo de caballeros donde no tuviste chamba aquí, ven para acá, yo te jalo, eres mi amigo, te conocí aquí, te llevo aquí a mi nuevo centro de trabajo. Entonces creo que entrar en este mundo del periodismo sí es algo demasiado complicado y yo particularmente fue uno de los motivos por los cuales yo no me animé a estudiar esa carrera. Yo si al caso me veía como narrador de partidos o Sí, comentarista, pero es un poco más de lo mismo. Yo dije, no, prefiero comer. claro. Entonces, sí fue una de las barreras que yo tuve. Particularmente me surge una duda con todo esto. ¿Tú te animarías a ir a algún otro país, como puede ser el mismo Inglaterra, y por tu propia cuenta, no sé, jugártelo y buscar una oportunidad si no se te dan las cosas como tú pretendes en España? Pues justamente es una de las opciones que estoy barajando para el año que viene, el hecho de irme fuera, porque siempre y cuando me lo pueda permitir, tanto por temas de trabajo como económicamente, pero es una opción que tengo muy en mente, sobre todo por el hecho de que a lo que yo me quiero dedicar, o por lo menos en el tema en el que yo estoy centrado, no está justamente donde yo vivo, sino que está en otro país. Entonces, no es lo mismo cubrir la Sí. Premier League o hablar de ella o estar informado de ella desde el mismo Inglaterra, desde Londres, ya sea Londres, Manchester o cualquier ciudad cercana, que desde Sevilla, Madrid, que al final todo llega, porque estamos en un mundo en el que ya no te hace falta estar prácticamente en el estadio para vivir las cosas y para tenerlas presentes. O sea, si algo pasa en St. James Park, en el campo del Newcastle, en Twitter o en Instagram o en Facebook, te vas a enterar a la primera. No hace falta estar justamente allí, pero aún así no es lo mismo, porque como tú decías, el hecho de ser freelance o de trabajar por tu cuenta te da también la posibilidad de colaborar con diferentes medios, que tu información sea la que llegue, no que tú trabajes con la información de los demás. Es decir, yo ahora mismo, como becario en prácticas en el AS, obviamente pues trabajo con datos, o sea, la información la hago yo,
pero dependo de otras personas también para que me envíen pues los datos de una crónica o para que me manden una entrevista o para que, no sé, para cualquier otro tipo de texto o cualquier pieza, dependo de alguien. El hecho de que tú estés allí, a lo mejor la noticia viene de ti mismo, eres tú la fuente y eres tú quien proporciona esa información para que a raíz de tu información se produzca esa noticia. Entonces, eso a mí es una de las cosas que también me anima a irme. Eso junto con que me gusta mucho viajar y que por todo el tema de la pandemia llevo casi 2 años sin montarme en un avión y lo estoy deseando. Tengo muchas ganas de volver a volar y es una opción que estoy barajando el irme fuera para pues seguir impulsando poquito a poco ese proyecto personal, porque las mismas entrevistas que he podido hacer en mi canal, pues no es lo mismo entrevistar a Sergi Canós el día de antes del partido del Arsenal en persona que entrevistarlo por Zoom o por Skype, que aún así he tenido la posibilidad y la grandísima suerte de poder hablar con él. Acababa de llegar del entrenamiento, estuve un rato hablando con él antes y después de la entrevista y fue una relación súper cercana conmigo, pero aún así no es lo mismo y la verdad que tengo muchas ganas de ir para allá, primero de viaje y después si es a vivir, pues también. Incluso no es lo mismo ver un partido desde la televisión a desde el calor del estadio con la gente, la percepción es muy diferente y Exacto. te puede dar otra perspectiva ya que ya te puede servir al momento de redactar, de escribir o de expresar de cualquier otra manera. Si vamos a suponer que decides irte, ¿cuál sería ese destino ideal al que tú terminarías llegando donde creerías que te ayudaría a desarrollarte de mejor manera como profesional? Pues, ¿hablas de ciudad o de medio, por así decirlo en concreto? De ambas, vamos a suponer que son ambas. Pues viendo a lo que yo me estoy dedicando o el nicho que yo he encontrado, no sé si me entiendes cuando te hablo del término nicho, Sí, y aquí en España por lo menos se asocia al encontrar como tu pequeña porción en la que ser diferente y hacer tu trabajo que sea un poco diferente al de los demás, partiendo de que por lo menos creo haber encontrado mi nicho en el fútbol inglés y dentro del fútbol inglés el tema de los españoles. Londres es ahora mismo el sitio en el que mejor se podría desarrollar lo que yo quiero hacer, pues al final es donde también hay más equipos ahora mismo de Inglaterra y donde hay gran cantidad de españoles allí. Y en cuanto a medios, si te soy sincero, no me lo he planteado. No sé si llegaría a Londres en el caso de encontrar trabajo como periodista. No sabría si centrarme en algún medio concreto, porque claro, la viabilidad o las oportunidades que pueden salir desde España no son las mismas que en el propio Inglaterra. Es decir, yo sé en España a qué medios puedo optar, dónde puedo ir a echar mi currículum, cómo puedo acercarme a la puerta de tal medio o con quién puedo contactar. Claro, llegas a un país nuevo en el que ese tema de prensa escrita, radios, tele, en un país nuevo se desconoce y es más complicado contactar con la gente porque en España yo tengo contactos de gente con la que puedo hablar, a quien puedo preguntar, ya sea en Sevilla, en Madrid, pero claro, en Londres eso no lo tengo. O sea, en Londres tendría que empezar a crear esa red de contactos y esas personas con las que poder hablar y empezar a moverme profesionalmente. Pero no es algo que me haga dar marcha atrás. Yo al final soy una persona que me atrevo mucho con todo, muy, como se decimos de donde yo soy, muy echado para adelante, que no tengo problemas en hablar con quien sea, en relacionarme con mucha gente y no sería un impedimento. fíjate que ahora que dices eso, el empezar desde cero, ciertamente en otro país con cero contactos y todo, me hizo pensar en lo que mencionaste sobre que tu mayor gusto es la radio. Y ciertamente me llamó un poco la atención porque al menos aquí en México la radio cada vez es un medio que va a la baja por lo mismo de las tecnologías, de las redes sociales. Y no sé cómo sea en ese caso en Inglaterra o en mismo España. Entonces no tienes ese miedo tampoco a adaptarte, a decir, ok, me fascina la radio, pero no hay trabajo aquí y entrarías por otro medio sin importar cuál, ya dirías tu prensa o televisión. No, si no estuviera la radio,
¿Cuál sería? ¿Cuál sería tu segunda opción por la que irías sí o sí? Pues en España sí es verdad que eso no me lo planteo porque como dices allí en México, dices que va un poco a la baja la radio, en España es más la tele, la televisión es lo que está un poquito perdiendo potencia, al final España es un país muy de radio, en el que la radio siempre se escucha y que está muy presente y que la inmediatez que tiene la radio en España, ya sea radio deportiva como de temas de noticias en general, económica y demás, la inmediatez que tiene y el impacto que tiene la radio yo creo, o por lo menos a mi forma de verlo, es muy difícil ahora mismo de sustituir, porque en plataformas como YouTube, Twitch, que ahora está pues tan vigente ese debate con el tema de Ibai y demás, a quien más les está afectando es a la televisión, por lo menos en España. Entonces no me planteo el tema de la radio, pero si no lo tuviera, como decías, yo creo que la prensa al final es un medio en el que tengo muy cercano, porque como he estado repitiendo un poco, siempre he estado en contacto con la prensa, tanto leyéndola como escribiendo, y encima no es algo a lo que lo haya hecho forzado, sino que me gusta mucho escribir, me gusta dedicarle tiempo, es decir, no soy de esas personas que a lo mejor escribe diariamente o que tiene una serie de artículos súper extensos casi al día, porque yo necesito mucho tiempo para escribir porque me gusta hacerlo, pero me gusta que me quede bien. Y si dedico mucho tiempo a un texto, voy a tardar en hacerlo. Pero es un medio que no me disgustaría dedicarme, no sé si para toda mi vida, pero que la verdad que en el que me siento cómodo. Que al final, como te decía antes, que la oportunidad no sale ni en la radio ni en la prensa y sale en la tele, pues ahí estaré el primero porque no hay que decir que no. Bueno, creo que en esa parte muchas veces, como tú dices, no es que tengamos de escoger, sino es lo que hay. Claro. Eh, Aprovechando que ya estamos tocando lo del tema de la redacción, veo que tienes un proyecto en conjunto con muchas personas llamado Onda Bética, Sí, que ya me comentaste que precisamente eres fanático de ese club, del Betis, y precisamente hoy, hace unas horas, vi que pusieron como una alineación en Twitter donde iban poniendo el rol de cada uno y a ti te pusieron como que tú estás en lo que es la contracrónica, si no me equivoco, si no sí, mal recuerdo. Entonces, ¿cómo es sí. que nace ese proyecto? ¿Cómo te integras a él tú? Y tu experiencia al desarrollarlo, al hablar obviamente de tu club. Pues Onda Bética y aprovecho también que me estás preguntando por esta página, que es un portal, básicamente es un portal de noticias que cubre tanto al Betis como a sus secciones, porque el Real Betis no solo tiene el primer equipo de fútbol que está en primera división, sino que cubre la cantera y el propio Real Betis tiene equipo de baloncesto, equipo femenino Ah, que está en la primera división, tiene equipo también de videojuegos, se llama Cream Real Betis, ah, de eSports, esports. que no me Sí. salía. Tiene también equipo de eSports, tiene equipo de fútbol sala, en primera división también en España, o sea que tiene muchos equipos y desde Onda Bética, pues además, sobre todo he dedicado al primer equipo de fútbol masculino, pero se le dedica también mucho tiempo a las diferentes secciones que existen en el club. Y es un proyecto que nació hace ya bastantes años, en el que yo llevo si creo recordar, voy camino de los 6 años. O sea, Wow. empecé justo cuando empecé la carrera de periodismo. Publicaban en Twitter que necesitaban redactores, que gente interesada sin ánimo de lucro. O sea, ahí participas como se dice, por amor al arte, porque te gusta y porque hay, sobre todo, la gente que escribe en Onda Bética es del Betis, aficionado del Real Betis, pero que también puedes escribir en ese tipo de portales sin necesidad de ser del equipo, sino simplemente porque te guste hablar del fútbol español o porque te gusten algunos jugadores del equipo. Y yo empecé hace casi 6 años, más o menos, creo que en enero empecé 6 años y nada, empecé escribiendo noticias, pues si hay un fichaje, escribe sobre el fichaje, cuando salen estadísticas post partido, pues a lo mejor haces un artículo, eh, si hay alguna entrevista en los medios, por ejemplo, que el entrenador o algún futbolista comparezca pues en Radio Marca, en la cadena SER, porque lo entrevisten por la noche o en un programa diario, pues sacas declaraciones interesantes y lo conviertes en pieza, en artículo. De eso lo he hecho durante mucho tiempo. También me ha tocado ir acreditado al estadio, o sea, está en la parte de prensa del Benito Villamarín, el estadio del Real Betis, escribiendo las crónicas del equipo.
Pues debuté, el primer partido al que fui fue un Villarreal, no, fue en casa del Betis, fue un Betis 2, Villarreal 1, me acuerdo perfectamente. Y desde entonces pues he ido a contra la Real Sociedad. También el último partido al que fui fue la pretemporada con la Roma de José Mourinho, que fue un partido, la verdad, que se dio mucho a conocer porque el Betis le marcó 5 a la Roma acabó con 3 expulsados y Mourinho en la grada también expulsado en un partido de pretemporada. Y tuve la suerte de estar desde allí en el campo y todo eso ha ido evolucionando en esta página de noticias del Real Betis, que es Onda Bética, hasta que la temporada pasada me dieron la posibilidad de escribir las contracrónicas, que básicamente es un artículo post partido, un poco desde la visión del periodista que en ese caso lo escribe o la persona que lo escribe, sobre lo que ha ocurrido en el partido, pero no describiéndolo como tal, no diciendo que ha habido un gol en el minuto tal o que ha sido superior con balón, sino un poco sacando el punto de vista. Y este año lo he querido plantear como dedicado un poco a Manuel Pellegrini, el entrenador, y a sus planes de cara a la temporada. Es imposible no pensar en el Betis y hablar del Sevilla. ¿Cómo se vive esa rivalidad desde ti como aficionado? Porque tú eres perteneciente a la ciudad. Entonces, la verdad es que relacionado con el proyecto y con tus experiencias, el realizar una contracrónica de un partido como es el Betis Sevilla, ¿cuál es esa diferencia a cualquier otro partido, ya sea frente a la Real Sociedad, frente al Cádiz o frente al mismo Barcelona o Madrid? Creo que es un poco más especial. Sí, y lo primero que te diría es que se lleva mal. Se lleva mal, Sí. se lleva mal el hecho de que tu eterno rival tenga 6 Europa League, se Ah, clasifique todos los años para la Champions, nosotros vengamos ahora con la clasificación europea parece que remontamos, pero venimos de unos años malos en los que hemos estado incluso en segunda división. Pues no, nos ha costado engancharnos a la parte de arriba de la tabla, con muchos años sufriendo hasta el final por no estar en los puestos de descenso. Entonces se lleva mal que al Sevilla le vaya tan bien y a nosotros en ese caso pues nos esté costando un poco más. Pero en el caso de a la hora de escribir sobre el Real Betis, cuando a lo mejor se enfrenta contra el Sevilla, hay que saber diferenciar los colores del trabajo o el profesional que está escribiendo, por así decirlo, porque se puede mezclar. Yo creo que incluso muchas veces, y a mí me ha pasado cuando he querido escribir o me ha tocado escribir sobre el artículo post partido, me he esperado al día siguiente, cuando ya estaba en frío, cuando si había una decisión arbitral que ha perjudicado al equipo, me estaba afectando, he preferido dejar el ordenador, calmarme y al día siguiente con la cabeza fría y sin ese enfado que tienes en ese momento, porque al final no dejas de ser aficionado de ese equipo, aunque tengas luego que escribir y consigas separar pues la crítica siempre constructiva de lo que es la pasión como aficionado la consigues dividir, pero ya en frío es como prefiero escribir porque cuesta, porque sobre todo cuando a lo mejor pierdes contra el Sevilla, en ese momento no quieres saber nada ni de artículos, ni de contracrónicas, ni de nada, solo quieres estar contigo mismo, con algún bético a tu lado que esté tan enfadado como tú y olvidarte un poco del partido. si es un partido que se vive con intensidad, por lo que yo he visto, desde que ha habido mexicanos, tanto en el Sevilla como en el Betis, pues yo es que lo he visto un poco más, digamos que empapado de lo que son ese tipo de partidos, y quiero aprovechar a preguntarte precisamente sobre dos mexicanos que están en el Betis. El primero de ellos, Guardado, que es el que lleva más tiempo, y Lainez, que sí ya lleva un par de años, creo que dos incluso, o año y medio, pero pues hasta recientes que está teniendo minutos. ¿Cuál es la visión de los aficionados o del aficionado español sobre estos dos futbolistas mexicanos? Sobre todo de Guardado, que creo que es el que tiene más regularidad e incluso ha sido capitán ya en el equipo. Sí, pues lo primero, antes de hablarte de los dos mexicanos, te diré a eso que has mencionado del derby, que también a lo mejor es porque soy un poco subjetivo, pero para mí el derby de Sevilla es el mejor derby del mundo, porque la pasión y por cómo se vive ese partido aquí Sí. en la ciudad y lo que supone, tanto los días antes como los días después del partido, para mí no deja dudas de que es el mejor derby que hay. Cada uno ya tendrá su opinión al respecto. Y a raíz de lo que me preguntaba sobre los mexicanos, sobre Guardado y sobre Lainez, pues Andrés
es un emblema, o sea, se ha convertido en una figura muy importante, como dices, es capitán del equipo y se lo ha ganado por sí solo, por el rendimiento que ha dado desde que llegó. Ha tenido temporadas mejores y temporadas peores, ha sido un poco montaña rusa de sensaciones a veces guardado en el equipo, sobre todo por el tema de las lesiones, que le han lastrado muchísimo, que a lo mejor teníamos en el equipo al mejor guardado, una pieza insustituible en el esquema de los entrenadores, y se lesionaba y perdías a un futbolista que estaba siendo súper importante, y eso pues sí a lo mejor ha dejado un sabor más agridulce en su paso por el Betis, pero aún así es un futbolista importantísimo que, como se vio el otro día contra el Madrid, volvió a ser titular. O sea, da igual los entrenadores que hayan pasado por aquí, todos han contado con Guardado y todos lo han tenido en un altar, porque al final es un futbolista que se entrega, que lucha, que da el 100% en cada uno de los minutos que está en el campo, que al final es algo que el aficionado del Real Betis, el aficionado al fútbol en general, pero por lo menos el aficionado del Real Betis, el hecho de que un futbolista se entregue, aunque no le salgan bien las cosas, y del 100%, ya salga los 90 minutos, 60 o en los últimos 3, pero que lo dé todo, es algo que se premia mucho y eso con Guardado no hay ni la más mínima duda. Y con respecto a Lainez, esta yo creo que ya es va a empezar su tercera temporada y media, porque llegó en enero, cuando llegó procedente del América. Llegó en Navidad, creo recordar, estuvo media temporada, Sí. estuvo 2 completas y esta será su tercera completa. Y con Lainez hay una sensación un poco extraña, porque desde que llegó se le vieron unas maneras de futbolista, como se le decía, el Messi mexicano, Qué de vergüenza. que iba a ser un futbolista completamente diferente, porque al final sale del América súper joven, sale Sí. y irrumpe en el fútbol y llegan pues todo ese conocimiento sobre Lainez llega al fútbol europeo de una manera muy fuerte, de un futbolista tan joven, pero al principio le costó adaptarse muchísimo a España, también por su físico, pues la Liga Española es una Liga Española que necesita mucho desgaste y que los equipos, los rivales, pues te van a someter a mucha presión, va a estar constantemente luchando y chocando con los futbolistas y Lainez es un futbolista muy menudo, muy pequeño, que físicamente pues le ha costado encontrar ese cuerpo y ahora sí lo tiene, pero los entrenadores, una vez que el tema físico lo superó, más o menos, a los entrenadores, por lo menos lo que se ha visto desde el Betis, es que les ha costado darle muchas oportunidades. Siempre salía en las segundas partes y le daban a lo mejor solo 10-15 minutos. Era el mejor, porque era el que tenía desborde, el que conseguía generar algo diferente, el que pedía siempre el balón y conseguía pues driblar a 2-3 futbolistas y por lo menos provocar córner o dentro del poco tiempo que le daban cada partido, pero llegaba el siguiente y a lo mejor se llevaba 3 jornadas sin participar. Y después volvía a lo mejor a ser titular en un partido, era súper intrascendente, no tocaba balón, no entraba en juego, apenas tenía incidencia en el partido y otros 2-3 partidos que no volvía a aparecer Lainez. Ha costado mucho verlo con continuidad y justamente su momento llegó el año pasado, con Manuel Pellegrini, después de media temporada en la que pasó completamente desapercibido, no tuvo participación ninguna. Empezó a jugar contra el Levante, una derrota que tiene el Betis muy dolorosa, 4-3 en el campo del Levante, por cómo se dio. Y en el partido siguiente, que era el derbi de Sevilla, ese Sevilla-Betis, Lainez es titular. Se lo gana contra el Levante, Lainez sale titular ese partido y desde entonces entra en dinámica muy positiva y se hace con la titularidad tanto en Liga como en Copa del Rey. Hace muy, muy buenos partidos. Prácticamente es el jugador más destacado junto a Sergio Canales y a lo mejor Aisa Mandi en defensa. Es el jugador más destacado del equipo y se hace un futbolista muy importante. El problema es que le llega el COVID, coge el COVID cuando ya quedan pocas semanas de temporada y otra vez se pierde a Lainez en un tramo de temporada muy complicado, con lo que eso implica, porque lo pierdes durante 10 días, 2 semanas,
por el COVID, pero después tienes que volver a recuperar y que el jugador llegue a su tono físico en el que estaba antes y en esa dinámica tan positiva en la que estaba, cuando físicamente el COVID ha mermado mucho a los jugadores. Entonces volvimos a perder a Lainez y parece que está costando que esa continuidad le llegue tanto. Precisamente ahorita me parece que fue para los Juegos Olímpicos para disputar Sí, la medalla de bronce, fue que lo terminan lesionando y ahorita pues está inactivo nuevamente. Ciertamente aquí cuando se habló de su fichaje sonaban Betis y Ajax. Muchos decían sí, que era Ajax porque el fútbol holandés te ayudaba a desarrollarte como futbolista y todo eso. Se hablaba de que incluso era venderlo, pero que se quedara prestado en México porque estaba muy joven, que terminara el año aquí. No sé, siempre hubo mucha polémica desde su sí. entrenador que fue Miguel Herrera aquí en el América, que él no lo quería dejar ir todavía, decía que necesitaba continuidad y que en España o en Holanda o en el país que sea no lo iba a tener en Europa, por motivo obviamente de su juventud. Y las críticas, Acertó. sí, y la verdad es que acertó, era completamente natural. Y pues la gente, aquí en México los periodistas tienen esa mala costumbre de llamar Messi mexicano a cualquier jugador mexicano que aparece y muestra buenas cosas. Entonces yo como mexicano te juro, te prometo que me da mucha vergüenza ese término. Entonces es completamente natural el proceso que está llevando. Quizás como uno o el mexicano ve ejemplos como puede ser un Mbappé o un Haaland o cualquier jugador joven que la está rompiendo y es titular en los mejores equipos de Europa, espera que uno como mexicano, su compatriota, repita esto mismo. Y son mundos completamente Claro. diferentes. Yo particularmente incluso llegué a pensar de que lo mejor era que volviera a México porque no estaba teniendo minutos. Y ya que por fin los está teniendo, ciertamente tú mencionas, aparece COVID, aparece su lesión y a ver cómo retomen su vuelta ahora con Pellegrini. A mí el Betis, si bien no es un equipo que vea para entrar de Champions cada año, siempre me ha gustado. En su momento lo seguía mucho por Giovanni Lo Celso. Cuando ficharon a Fekir igual me gustaba mucho. Entonces, Sí. incluso el fichaje de Bartra se me hizo curioso porque no lo veía saliendo del Barcelona como canterano. Eh, Toda esta plantilla, con la plantilla actual que tiene el Betis, ¿qué expectativas tienes tú como aficionado para este año? Tanto en Copa del Rey como en la Liga Española. Pues esta temporada va a ser complicada en el Real Betis. Ahora mismo, en el entorno que gira, o sea, en el ambiente que hay en torno al club, se habla de un año complicado porque el Betis tiene una situación económica muy difícil y es que por todo el tema de la pandemia y el COVID ha lastrado mucho al equipo, tanto el COVID como el hecho de que hace 2 temporadas se hizo una inversión muy importante en fichaje y el Betis se quedó muy lejos de Europa. No consiguió entrar en Europa con Rubi, que fue el entrenador anterior a Manuel Pellegrini, y eso afectó mucho al club, porque al final gastó en Borja Iglesias, que venía del Español, gastó casi 30 millones de euros. La ficha, por ejemplo, de Nabil Fekir es muy alta, es el que más cobra de la plantilla y salario bruto cobra, no sé si es más o menos cercano a los 6 millones de euros, que para un club como el Betis, que no todos los años está clasificado para competiciones europeas, es difícil de sobrellevar. Entonces hubo una inversión muy importante, no dio resultado y después vino la pandemia. Entonces al Betis se le juntaron una serie de problemas que le ha llevado a tener una situación económica muy complicada ahora y que apenas se ha podido reforzar, porque todo lo que ha llegado, prácticamente todos los jugadores que han venido, o son libres, o sea, que terminaban contrato, o son cedidos. Entonces, no tiene dinero para invertir, el dinero está puesto en los salarios de los jugadores. Eh, si en el caso de Juan Miranda terminaba contrato con el, con el Barcelona. Víctor Ruiz, que llegó la temporada pasada, terminó contrato y lo han renovado porque solo lo contrataron durante temporada y lo han vuelto a renovar como agente libre. El caso también de Youssouf Sabaly, que ahora se ha lesionado, también terminaba contrato en Francia. Ahora William José, que es el último fichaje que ha realizado el Betis procedente de la Real Sociedad, llega cedido con una opción de compra el año que viene. Baja de 8 millones, que me parece una buena cifra, pero este año llega cedido porque no tiene el Betis para invertir en el fichaje como tal. Entonces va a ser una temporada complicada porque la plantilla del Betis es corta. Hay, como yo hablo con mis compañeros y con mis amigos, hay demasiada diferencia entre el jugador titular, el que a priori es titular y tiene el puesto asegurado, con el suplente.
hay a lo mejor mucha diferencia entre Sergio Canales y Rodri Sánchez, hay mucha diferencia entre Guido Rodríguez del América, también conocido allí, y el que sería su suplente, que es un canterano, se llama Pola Coucou. Hay varios escalones y hay unos escalones demasiado grandes entre el titular y el suplente, y a eso se le suma que la defensa se ha debilitado mucho con la salida de Aisaman y Emerson Royal, que han ido a Villarreal y Barcelona. El equipo se ha reforzado, pero no lo suficiente, y va a sufrir sobre todo en defensa. Entonces tú no los ves ni entrando en Europa, ni peleando Conference League. Yo lo veo ahora mismo. La temporada ha empezado mal, todavía tiene que mejorar muchísimo. El Betis apenas lleva 2 puntos en las 3 primeras jornadas, pero también tiene que coger rodaje, tienen que volver los mejores. La tercera jornada, esta última, fue contra el Real Madrid, o sea que es un rival con el que no contra ningún rival das por hecho que vas a conseguir los 3 puntos, pero contra el Madrid justamente ves complicado llegar a conseguir incluso muchas veces un empate. Entonces yo creo que el equipo todavía, lo importante es que tiene mucho margen de mejora, que no es que haya llegado a su límite y digas es que no puede más, es que no va a dar nada más, o sea, tiene bastante margen de mejora, pero claro, deberían llegar refuerzos, y ahí yo creo que sí podría luchar por lo que luchó la temporada pasada, que es aspirar a posiciones europeas. Para nada la Champions. No veo al Betis, a lo mejor me equivoco y está al final de temporada luchando por la 4ª plaza, porque Manuel Pellegrini es un grandísimo entrenador y así lo demostró el curso pasado, pero en estos momentos es complicado porque el Betis va a afrontar, como te decía, con una plantilla muy corta, 3 competiciones, sí, y al mismo tiempo tiene que dar mucho de sí en la Liga. Entonces siempre está la vía de la Copa del Rey como una opción más fácil para acceder a Europa por el tema de que cambió el formato en España, y el hecho de que sea partido único, pues te acerca un poco más a esa posibilidad europea con la Copa del Rey, pero lo veo complicado. Se puede luchar por la Conference League porque además los rivales no han empezado bien, ni el Villarreal, ni el Celta de Vigo, ni incluso la Real Sociedad no han empezado, ninguno de los candidatos a Europa ha empezado bien, pero la temporada va a ser muy larga y no doy como claro favorito, pero creo que sí puede estar metido en la pelea. Ahora, Pablo, ya para ir cerrando, tengo una pregunta sobre esta fuga de talentos que ha habido en España desde Messi, desde Ramos, desde muchos jugadores, ya sea por cuestiones de salario, cuestiones de nuevos retos, etcétera. ¿Cuál crees tú que es la figura de la liga española justo ahora? Antes incluso que se hable de la llegada de Mbappé, porque ciertamente sus referentes, que eran Messi, que eran Ramos, o incluso el mismo Varane, pues ciertamente ya emigraron tanto a Francia como a Inglaterra. Entonces creo que, me lo preguntaron hace algunas semanas y a mí me costó responderla. Yo particularmente dije Karim Benzema, pero ciertamente me cuesta pensar en un jugador que como un emblema ahora en España. Entonces no sabría cuál es tu punto de vista sobre este tema. Pues justamente tuve ese mismo debate, como dices tú, con unos compañeros, porque en una de las radios aquí en España salió el debate, el director del programa en El Larguero, de la cadena SER por la noche, preguntaron, con todo esto que está surgiendo, ¿quién creéis que es la cara visible ahora mismo de la liga? Y nadie supo responder de primera, o sea que eso ya es una respuesta, el hecho de no saber decirlo. Y para mí el más acertado fue uno de los periodistas que dijo que el Cholo Simeone. Ahora mismo yo creo que el que tiene más cartel o el que es líder, por así llamarlo, de la Liga Española es el propio Cholo Simeone, a mi forma de verlo. Yo hace tiempo vi una comparación de la repartición económica de equipos donde Madrid y Barça eran los primeros dos, de ahí creo que estaba el Sevilla, y luego el Atlético de Madrid. Entonces, el Atlético de Madrid es el segundo, o sea, el tercero, perdón. Sí, pero te digo, eso que vi fue hace años, no me acuerdo, sí. 2012, 2013, algo así. Entonces que sea la comparación con la actualidad sobre cómo económicamente el Atlético había subido sí. Por todo esto mismo del Cholo. Y ciertamente es que yo tampoco lo he pensado hasta ahorita que lo dices. Ciertamente creo que podría ser el mismo Cholo. Yo soy fan de él por su crecimiento, por su historia en el Atlético, sí. No de cómo celebra los 1-0, los 1-0 terribles, la verdad. Y me gustaría un día que ganara Champions. Pero ciertamente esta carencia que vemos de estrellas mundiales en la liga, creo que sí termina dando como efecto el hecho de que el Cholo Simeone sea el más indicado para hacer la cara. Tal vez obviamente las cosas cambien si Mbappé termina fichando por el Madrid.
Sí. Eso no lo podemos saber todavía, pero, pero no sé si es algo positivo o algo negativo, que al final de cuentas la cara de la liga termine siendo un entrenador. No sé ahí tú qué termines opinando. A mí, yo también lo veo como que esto es cíclico. Es decir, al final la Liga Española ha sido el referente durante pues, los últimos 10 15 años, más o Sí, menos podríamos decir. 10 años, entre 10 y 15 años, sí. Pero antes de la Liga Española había otras ligas que eran el referente. España ha tenido la gran suerte y hemos tenido aquí la gran suerte de ver cada fin de semana a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi haciendo lo que querían y marcando todos los goles que querían. Hemos tenido mucha suerte de verlos y disfrutarlos, por lo menos con mi edad, verlos en plenitud. O sí. sea, de no haberme perdido en nada de sus carreras en España. Pero antes que ellos, la Premier League ya dominaba. Cuando el Manchester United ganaba todas las ligas, cuando entre Manchester United, Chelsea, el Liverpool hace ya más tiempo, pero también se repartían también las Champions. Antes de ellos llegó la Liga Italiana, cuando la Liga Italiana tenía a todos los mejores futbolistas que había en Europa. O sea, la Serie A era la dominante y donde estaban, pues ya no te hablo de Maradona ni muchísimo menos, que hace bastante tiempo, sino en los años 90 la liga italiana era el referente en Europa, sus equipos, pues como te decía, tenían a los mejores jugadores, sus equipos eran la Juventus de Turín y el Inter de Milán, eran los que ganaban la Champions, y por eso mismo yo creo que en este momento estamos viviendo otro de esos cambios, otro de esos ciclos en los que la Liga Española se ha devaluado porque los propios futbolistas han querido salir o porque simplemente se ha acabado su carrera ahí. Es un proceso que no es nuevo, que llevamos viviendo desde hace unos años porque ya se empezó a ir Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xavi Alonso, jugadores como a lo mejor del Atlético de Madrid, Radamel Falcao, jugadores que habían marcado mucho estos últimos años de la liga, empezaron a irse, o sea que yo creo que ese proceso de cambio y de devaluación empezó hace más tiempo que ahora. Lo que pasa es que ahora se te han ido los mejores. Entonces, cuando lo tienes más visible y que tarde o temprano iba a llegar. ¿Qué pasará? Pues llegará Kylian Mbappé, quién sabe si el verano que viene puede llegar Erling Braut Haaland. Eh, Ansu Fati ha tenido todo este problema de lesiones, pero pintaba ser un referente en ese tema en el Fútbol Club Barcelona. Volverán a salir esos jugadores jóvenes y se volverá a tener, cuando pase la pandemia, definitivamente ese dinero para volver a fichar y la Liga Española volverá a ponerse al nivel de la que para mí ahora mismo es la liga referente, como es la Premier League, ya sea por entrenadores, por jugadores, porque sí, ahora mismo la cara visible, como decías, de la Liga Española es el Cholo Simeone, pero es que antes también había caras visibles en España, además de Cristiano y de Messi, porque eran Pep Guardiola, José Mourinho, incluso el Cholo Simeone coincidió con ellos. O sea, la Liga Española también ha sido antes referente de entrenadores Sí. y tenía un gran nivel y se hablaba de que era la mejor liga del mundo por los entrenadores que tenía. ¿Qué pasa? Ahora hay también muy buenos entrenadores, pero que no tienen ese mismo cartel o que los entrenadores con mejor cartel están en otras ligas. ¿Es un problema para la liga? Sí, económico, la verdad que es un problema porque al final lo que da dinero son las televisiones y son los derechos y quienes tienen los derechos pues son las ligas que tienen a los mejores jugadores. Ahora mismo nadie quería a lo mejor los derechos de la liga francesa, pero desde que ha llegado Sí. Messi se están todos peleando por dar los partidos de la liga. Eh, entonces, económicamente sí es un problema porque tu marca, por así decirlo, la marca en la liga ha perdido valor y ya no tiene el valor que tenía antes. Pero también yo creo que es una forma de que la liga se regenere y que se reinvente y que jugadores que a lo mejor no tenían ese cartel asuman responsabilidades y que a lo mejor futbolistas como, no sé qué decirte, Marcos Llorente antes sería simplemente un buen futbolista del Atlético de Madrid y ahora sea un emblema del Atlético de Madrid y que se pase el nombre de Marcos Llorente como el de un futbolista que a lo mejor antes no se le daba la importancia que tiene. O sea, yo creo que es un momento en el que la liga puede aprovechar para que los jugadores más jóvenes pues se potencien y se utilice algo negativo como al final algo positivo. Que el Cholo Simeone a lo mejor es durante 1, 2, 3 años, ahora que renueva con el Atleti la cara visible, pues a lo mejor no es el mejor cartel. Pero bueno, sigues teniendo a Karim Benzema,
sigues teniendo a Gerard Moreno, que es un grandísimo futbolista que ha sido nombrado mejor jugador de la Europa League y lo tienes en la Liga Española. O sea que en España sigue habiendo un nivel muy alto, a lo mejor no tienes a las mayores estrellas o por los futbolistas por los que más dinero se ha desembolsado, pero que Karim Benzema sea cabeza visible de la liga, yo creo que también es positivo. Fíjate que igual en lo que estuviste dando nombres vino a mi mente Koke, el mismo Oblak, Courtois, Ter Stegen. Sí, ciertamente sigue habiendo grandes nombres, pero que quizás no son tan mediáticos como podría ser el mismo Claro, Messi o el mismo Cristiano. Creo que en esa parte sí tienes mucha razón. Igual a mi mente vino, creo que la cúspide. Todavía recuerdo esa imagen en una premiación, creo que era el Balón de Oro, donde dieron al mejor 11 y era completamente Liga Española, con Falcao, claro. Falcao de 9 y el resto era Barça a Madrid. Entonces, Messi, Cristiano, Dani sí, Alves, Ramos. sí, y recuerdo que hasta los Totti del FIFA igual era completamente Claro, español, que era increíble. Pero bueno, yo creo que con eso podemos ir cerrando, Pablo. De verdad, muchas gracias por este rato platicando. Fue muy fructífero la plática para mí y pues nuevamente a reiterarte mi agradecimiento por aceptar la invitación. de verdad decirte, Luis, que el placer es mío, que yo todo lo que sea hablar de mi trabajo, de a lo que me dedico y sobre todo hablar de fútbol, voy a estar siempre el primero y para cuando me necesites porque me encanta hablar de esto y estoy completamente agradecido de tu invitación y que nada, que ya sea para hablar del Real Betis, de los mexicanos, de Diego Lainez o de la Premier League, ahí voy a estar el primero cuando haga falta. ¿No? Y pues nuevamente, muchas gracias, Pablo, de verdad. Tal vez se te tome la palabra en la invitación. Y pues hasta aquí vamos a estar dejando esta emisión, esta tercera emisión de este podcast titulado La Barra. Y pues muchas gracias a todos los escuchas y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.